Tiras una manzana y cae. Es la promesa más antigua del universo, ¿verdad? Totalmente. O sea, la gravedad no se discute. Claro, es un diagnóstico implacable. Una fuerza binaria, predecible, el vector siempre apunta hacia abajo y todos aceptamos esa inercia desde que nacemos. Pero, a ver, ¿qué pasaría si esa ley fundamental no fuera una constante inquebrantable? Plantearse eso ya es asomarse a un abismo. ¿Ya ves? ¿Qué pasaría si la gravedad en el fondo fuera solo un acuerdo social? Una convención de la que uno puede simplemente darse de baja mediante el cálculo matemático. Suena a locura, pero de eso va todo esto. Exacto. Hoy traemos un análisis a fondo sobre unos textos fascinantes. Se trata de El teorema de la perdiz roja y El despertar de la profesora, que nos cuentan la historia de Tomasa, una profesora de instituto en Zamora, que un día decide, pues eso, dejar de caer. Absoluto. Porque cuando alguien rompe una norma tan básica como la de mantenerse pegado al suelo, la onda expansiva no se queda solo en la física. Claro, salpica a todo. Exacto. Golpea directamente a las estructuras de poder, a los roles de género y a la forma tan despiadada en la que la sociedad escruta a quienes no encajan en el molde. No es realismo mágico, es un tratado sobre el pánico al descontrol. Vale, vamos a desgranar esto, porque tiene tela. Para entender cómo alguien llega a conquistar los cielos, primero tenemos que entender el inmenso peso que la mantenía anclada al suelo. Hablemos de Tomasa. El contexto aquí lo es todo. Totalmente. Según los documentos, estamos ante una mujer menudita, de pelo castaño, poco frondoso, que vive una existencia tremendamente austera en Puebla de Sanabria. Da clases de matemáticas en el IES Ciudad de Zamora. Y hay un elemento central en su vida, un nivel de abandono personal extremo. Sí, de hecho se menciona que apenas se ducha una vez por semana. Madre mía. Ese detalle es crucial, porque define cómo se relaciona con el mundo. Tomasa es el blanco perfecto para el desprecio. En la sala de profesores le hacen el vacío absoluto. Y los alumnos, bueno, imagínate. Claro, sus alumnos de cuarto de la ESO la humillan a diario con esa crueldad clínica de los adolescentes. De hecho, le han puesto un apodo muy cruel. El teorema de la mugre. Ostras, qué duro. Mucho. Su vida entera transcurre en Zamora, envuelta en esa bruma húmeda, un frío que parece diseñado para aplastar los cuerpos contra el asfalto. Es la imagen de una persona completamente sepultada por su entorno. Hasta que llega el punto de inflexión. Una tarde de diciembre, ella está en su casa, subida a una cinta de correr. Y ojo, la usa no para estar en forma, sino para agotar el cuerpo físico, para vaciarlo de energía. Es un agotamiento buscado a propósito. Exacto. Tras correr hasta la extenuación, se sienta a meditar sobre un cojín. Y aquí, ¡pum!, ocurre la ruptura. Los vectores, que ella siempre dibuja en la pizarra del instituto con pulso tembloroso, de pronto cobran sentido en su propia masa. Siente que la presión sobre el cojín desaparece y cuando abre los ojos está flotando a medio metro del suelo. Es una imagen brutal. De repente, Tomasa lograra hackear el código fuente de la realidad usando las matemáticas como lenguaje de programación. Es flipante. Y lo fascinante aquí es que el texto no lo presenta en ningún momento como magia. No hay varitas ni conjuros. Es puro dominio técnico. A ver, explícame eso, porque a mí me cuesta visualizarlo. Pues ella no está invocando fuerzas sobrenaturales. Está resolviendo una ecuación diferencial en tiempo real, dentro de su cabeza. Tomasa tiene una mente estrictamente analítica. Busca referencias y recuerda las levitaciones de Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Ah, claro, la mística. Eso es. Y llega a una conclusión brillante. Piensa que si una mística pudo suspender su cuerpo en el aire por pura fe, ella puede replicar el fenómeno mediante el dominio absoluto de las matemáticas. Pero, o sea, ¿cómo pasas de resolver una ecuación en tu cabeza a anular literalmente la gravedad? Piensa en los auriculares con cancelación de ruido. Vale. ¿Cómo funcionan? Un micrófono capta la onda de sonido del exterior, el ruido del motor de un avión, por ejemplo. Y el auricular emite una onda de sonido exactamente inversa. Las dos ondas chocan y se anulan mutuamente, creando silencio. ¡Ostras! Claro. El enfoque de Tomasa es idéntico, pero a nivel físico. Ella visualiza el vector de la gravedad tirando de su masa hacia el centro de la Tierra. Calcula su fuerza exacta y, mediante una concentración introspectiva bestial, genera un vector mental idéntico en dirección opuesta. O sea que la suma de fuerzas da cero. Exactamente. No flota por arte de magia. Cancela la tensión estructural que la une al suelo. Es increíble. Utiliza su propia mente como un generador de frecuencias opuestas. Y claro, cuando logras cancelar el peso del mundo en la intimidad de tu salón, salir a la calle tiene que ser una experiencia radicalmente distinta. Totalmente distinta es
La libertad absoluta. Los registros de sus primeros vuelos en el exterior, que salen en los textos, son alucinantes. Se eleva hasta los 50 metros de altura y se desplaza a 70 kilómetros por hora sobre la provincia de Zamora. Una barbaridad de velocidad, sí. Y el contraste sensorial es lo que más me llama la atención. Abajo queda la humedad, el olor a encierro de las aulas, el rastro de su propio abandono. Y arriba, a 50 metros, el aire gélido le golpea la cara y huele a ozono puro. Y ese aire gélido actúa como un catalizador psicológico tremendo para ella. Tomasa siempre había arrastrado traumas de su época universitaria. Se sentía pequeña, insignificante, fuera de lugar. Ya, claro. Pero cuando te suspendes en la inmensidad del firmamento, esa pequeñez física ya no es una vulnerabilidad. Se convierte en aerodinámica pura. Es una herramienta geométrica. Qué buena forma de verlo. Su vida entera había sido una línea de evasión, esquivando miradas por la calle, agachando la cabeza en los pasillos. Y de repente, su trayectoria es un cálculo perfecto donde ella tiene el control absoluto de todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque claro, tú logras volar, pero en algún momento tienes que bajar a hacer la compra o ir a trabajar. ¿Cómo reaccionan los acosadores cuando su víctima literalmente habita en otro plano existencial? Ese choque de realidades es brutal. Hay una escena en su clase de cuarto de la ESO que me parece una maravilla. Ella entra en el aula. Lo habitual sería que mirara al suelo, pero esta vez se planta frente a la clase. Un alumno suelta el clásico comentario hiriente sobre su olor. Lo típico del teorema de la mugre. Exacto. Pero Tomasa no se encoge. Le lanza una mirada de acero completamente imperturbable, se da la vuelta y empieza a dibujar vectores en la pizarra. Y su mano ya no tiembla, porque sabe que esas flechas de tiza ya no son teoría aburrida, son la arquitectura real de su libertad. Es que el cambio de dinámica de poder es absoluto. Totalmente. Está pensando algo así como, podéis reíros de estos vectores todo lo que queráis, pero son los que me permiten mirar vuestra miseria desde 50 metros de altura. Y los adolescentes que son depredadores sociales natos huelen ese cambio al instante. Se dan cuenta de que ya no pueden herirla porque sus palabras operan bajo las leyes de la gravedad ordinaria. Y ella ya no está sujeta a esas leyes. Esa invulnerabilidad interna es casi más poderosa que el propio hecho físico de volar. Es una idea súper potente para quienes nos escuchan. A veces cuando encuentras una seguridad interna inquebrantable, los insultos externos simplemente rebotan. Eres inalcanzable aunque sigas pisando el mismo suelo que el resto. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, mantener ese secreto eternamente es imposible. Y aquí la historia pasa de ser un triunfo personal a un conflicto sociopolítico enorme. Un atardecer, un vecino la graba con su móvil sobrevolando la Catedral de Zamora. El principio del caos. El vídeo se hace viral en horas. ¿Qué ocurre cuando el mundo exterior descubre a una mujer que no obedece a la gravedad? Pues que el Estado entra en pánico, literalmente. Ya, la reacción oficial es de manual. El gobierno central entra en modo de negación y control del años. Y nosotros aquí vamos a analizar esto de forma totalmente imparcial, basándonos solo en los documentos, porque las reacciones vienen de todos lados. Por supuesto. Ciñéndonos a los textos, la primera reacción institucional es desacreditarla. Empiezan a decir en los medios que es un montaje digital de baja calidad o un truco con arneses invisibles. El ministro del Interior convoca una rueda de prensa de urgencia y la acusa de promover desinformación. Pero no se queda ahí, apela a supuestos desequilibrios psicológicos de Tomasa. Sí, atacando donde duele. Haciendo mención expresa a su preocupante falta de higiene. La policía incluso despliega drones y unidades con redes de captura neumática para cazarla. Fíjate en la estrategia del Estado. Ante un fenómeno que desafía la física cuántica, no envían científicos a investigar. Envían a la policía a desprestigiarla por no ducharse. Es un ataque a su adecuación a las normas sociales, no a la veracidad de su vuelo. Y esto es súper curioso porque no solo el gobierno arremete contra ella, los documentos también recogen un manifiesto durísimo publicado por organizaciones del feminismo radical. Cierto, es una reacción igual de feroz, pero desde la otra punta del espectro. Y repito, solo reportamos lo que dicen las fuentes. Estas organizaciones no ven a Tomasa como un símbolo de liberación. La consideran, y cito, un insulto al racionalismo y una regresión al oscurantismo medieval. Sí, argumentan que su fijación con Santa Teresa y su aspecto abandonado refuerzan el viejo estereotipo de la mujer mística y desquiciada. Exacto. Esto plantea un escenario muy loco. Tienes al Estado por un lado
y a un sector del activismo radical por otro, ambos en contra de Tomasa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué resulta tan amenazador para polos tan distintos de la sociedad un acto de libertad puramente individual? Claro, ¿por qué asusta tanto? Por el miedo compartido a la pérdida de control. El Estado teme perder el control físico y burocrático de las fronteras y las leyes. Y para los colectivos ideológicos, el miedo es perder el control del relato de la emancipación. A ambos les aterra una anomalía que no pueden supervisar. Tiene muchísimo sentido. Y claro, ante tanta persecución gubernamental y rechazo mediático, Tomasa se ve obligada a pasar a la clandestinidad. Y ahí nace una resistencia sin precedentes. En la nave de curtidos, sí. Exacto. Empiezan a reunirse en el sótano de una vieja nave de curtidos a las afueras de Zamora. Se describe un ambiente súper cargado, con estática pura en el aire. Ahí, en secreto, Tomás enseña su método a otras mujeres. Un método que no se parece en nada a la educación tradicional. Nada. Y hay un momento clave, el momento Kitty Hawk de esta historia. El primer vuelo de Elena, una estudiante de arquitectura. Elena lleva semanas frustrada intentando elevarse, sudando la gota gorda, y no hay manera. Hasta que Tomasa le da la clave. Le dice algo espectacular. Le dice, olvida los cimientos. Intentas construir un soporte donde solo debe haber vacío. Y en el instante en que Elena deja de intentar empujarse hacia arriba, sus zapatillas se despegan del suelo. Es un clímax narrativo precioso, pero en ese mismo sótano se da una de las dinámicas más curiosas y extrañas de todas las fuentes. A ver, frena un momento, porque esto me dejó de piedra. Hablas de la barrera de género, ¿no? Exactamente. La incapacidad masculina para volar. O sea, ¿me estás diciendo que en esas reuniones no hay ni un solo hombre que logre elevarse? Ni un solo centímetro. Los hombres que asisten se sientan, aprietan los puños, se concentran hasta marearse, y nada. Se quedan clavados al suelo como plomos. ¡Ostras! Pero, a ver, ¿qué explicación le da esto a la ciencia oficial? Pues para salvar el ego masculino, la ciencia oficial vinculada al gobierno se inventa un término clínico. Lo llaman síndrome de densidad cognitiva. Madre mía, qué excusa. Argumentan que el cerebro de los hombres está demasiado lleno de información empírica y racional como para permitirse esa frivolidad mística. Básicamente dicen, no vuelo porque soy demasiado inteligente para flotar. Es de chiste. Totalmente. Pero la explicación que da Tomasa es mucho más profunda. Ella dice que el pensamiento masculino, tal como está educado socialmente, es un cálculo de conquista. Buscan someter el espacio mediante la fuerza bruta. Quieren hacer que las cosas pasen. Claro, el instinto de dominar. Y el vuelo requiere exactamente lo contrario. Requiere una rendición mental, una introspección absoluta, para simplemente dejar ser. Es la diferencia entre intentar romper una ola enorme a puñetazos o aprender a flotar sobre ella dejándote llevar. Si peleas contra la gravedad con tensión, te aplasta. Si te rindes a su matemática, te liberas. Una analogía perfecta. Pero claro, toda esta tensión acumulada entre el cielo clandestino de Zamora y el suelo supervigilado por el Estado tenía que explotar en algún momento en la superficie. Y el gobierno fuerza esa explosión. Llegamos al clímax, el gran debate en Madrid. El gobierno organiza un evento televisado para humillarla públicamente. El auditorio está lleno de científicos a sueldo y políticos. Tomasa entra y la reciben con insultos horribles por su olor y su soltería. La atmósfera es un paredón de fusilamiento mediático. Tal cual. Tienen todo el aparato del poder volcado en destruir a una profesora de matemáticas. Cualquiera esperaría que ella empezase a escribir fórmulas complejas en una pizarra para defenderse. Pero entrar en su juego dialéctico sería aceptar su gravedad. Exacto. Tomasa se acerca al micrófono y con una calma absoluta simplemente dice que ella ha sentido el ozono puro que no llega a sus despachos. Y entonces cruza las piernas. Y se hace el silencio absoluto. Ante las cámaras de todo el país, se eleva. Adopta una postura de meditación en el aire, flotando en el centro del escenario. El teorema de Tomasa queda resuelto visual y definitivamente. No necesita discutir. Es un triunfo silencioso y demoledor. Y ahí, la sociedad cambia de marcha. El epílogo de la historia nos sitúa un año después de ese debate, y la reconfiguración del mundo es alucinante. Zamora ahora es conocida internacionalmente como la ciudad del vuelo. La arquitectura entera se ha adaptado. Sí, Elena, la estudiante de arquitectura, ha diseñado estaciones de percha en la muralla, plataformas para que las voladoras descansen sin tener que bajar al ruido del asfalto. Y si conectamos esto con el panorama general,
La gran ironía es cómo cambia el juicio público sobre la propia Tomasa. Es que esto es buenísimo. Tomasa sigue viviendo en Puebla de Sanabria con sus 5 gatos. Sigue duchándose una vez por semana. Su rutina es idéntica. Pero la percepción social ha dado un giro brutal. Porque las sociedades, cuando no pueden destruir una anomalía que demuestra tanto poder, la asimilan y la convierten en la norma. Exacto. Antes la llamaban el teorema de la mugre. Ahora los medios la persiguen con drones para admirarla. Y ya no se percibe como falta de higiene. Ahora las revistas de tendencias lo definen como una estética ascética. Fíjate en la hipocresía. Lo que antes era marginación por oler mal, ahora es el pináculo de la evolución humana. Se reempaqueta su descuido como la prueba de una mente superior. Es tremendo cómo funciona la validación social. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa muchísimo a nivel metafórico. En esta historia, la física se convierte en un estado mental. Y Tomasa nos demuestra que la mayor rebelión posible es dejar de escuchar a quienes intentan mantenernos anclados al suelo. Yo creo que la síntesis perfecta está en la nota final del diario de Tomasa. Resume todo el espíritu de las fuentes. A ver, léela, por favor. Dice así textualmente: volar no fue el milagro. El milagro fue dejar de creer a quienes nos decían que nuestro peso estaba en nuestra apariencia. Una vez que entiendes que tu masa es energía y tu trayectoria es cálculo, el cielo deja de ser un límite para convertirse en tu único hogar. ¡Qué barbaridad! Se me pone la piel de gallina. Es un mensaje potentísimo. Y esto nos deja una semilla para la reflexión. En un mundo real, donde no podemos levitar resolviendo ecuaciones diferenciales en el salón, es evidente que todos llevamos algún peso impuesto por las expectativas de los demás, ¿no? Todos lidiamos con nuestra propia gravedad. Exacto. Si la verdadera gravedad no es física, sino puramente social, imaginemos por un momento, ¿qué convenciones o leyes inquebrantables de nuestra propia vida desaparecerían hoy mismo si simplemente tomáramos la decisión de dejar de creer en ellas? Os dejamos con esa pregunta flotando en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima exploración.